Martín Garzo es un hombre nacido en Valladolid, psicólogo de profesión. Su infancia transcurre en el pueblo de Villabrágima, si lo digo bien, en tierra de campos, y él nos demuestra que la literatura pues no necesita de autores errantes para configurar maravillosos territorios de ficción. Entonces, parafraseando al propio autor, os diré, dice él: cualquier lugar contiene el mundo entero, los mismos conflictos, los mismos anhelos, basta con saber mirarlos. Su tierra es su obra, y con la inspiración de esa geografía y la motivación de sus vivencias rurales, concibe sus mundos paso a paso y con el acierto indiscutible que le han hecho merecedor de numerosos premios. Por mencionar solo algunos, porque tiene más de los que yo voy a comentar aquí: el Premio Nacional de Literatura en el año 94 con El lenguaje de las fuentes. Yo lo he leído recientemente para, justamente, me parece un libro maravilloso. Además está prologado, el que yo he leído, lo tienes prologado, pero no recuerdo ahora el... José Mas, ¿no? Sí, es esta, exactamente, sí, la edición. Luego él tiene el Premio Miguel Delibes en el año 95 con Marea Oculta, el Nadal en el año 1999 por las historias de Marta y Fernando. Esto es un libro también muy interesante porque lo acompaña, al menos el que yo, una separata, un librito de poesía que es, bueno, un poco para dar sentido al resto de la obra. A mí me permitió esa separata descubrir poetas que no, y algunos maravillosos. Y recientemente, pues el premio de novela Ciudad de Torrevieja por Tan cerca del aire, que está reciente, calentito el libro, ¿no? Recién aparecido, si no recuerdo mal, esta semana, sí, o más o menos, ¿no? Sí. Pues muy bien, pues para no alargar más mi intervención, yo le paso ya la palabra a Gustavo para que nos cuente ese libro maravilloso de... Bueno, pues nada, pues muchas gracias, José Luis, por tus palabras de presentación y bueno, agradecer de nuevo esta invitación que me permite estar de nuevo en Asturias, que es la tierra donde yo vi por primera vez el mar como niño de interior. No es que yo fuera exactamente un niño de pueblo, que no lo fui. Yo vivía en Valladolid, lo que pasa es que pasaba todos los veranos de mi infancia en ese pueblo de tierra de campos, en Castilla, Villabrágima, y eran aquellos veranos de antes que duraban más de 3 meses cada verano, de tal forma que una parte importantísima de mis recuerdos de infancia tienen que ver con ese tiempo, además de absoluta libertad que pasabas en el pueblo, porque nada más que te daban las vacaciones. Entonces éramos 6 chicos, todos chicos además, ¿no? Entonces, claro, nuestros padres lo que hacían es montarnos en un taxi y se iban directamente al pueblo, llevando incluso los colchones, ¿no? Porque en aquel tiempo, claro, incluso las familias de clase media, como dice Gonzalo, pues vivían, en fin, tenían sus dificultades, ¿no? Para poder vivir, ¿no? Trasladábamos la casa y entonces nos instalábamos en la casa del pueblo y allí nos tirábamos 3 meses en un pueblo realmente donde no había peligros. Y entonces no había coches, es decir, el río que pasaba por allí no era un río caudaloso, hasta el punto de que su nombre es el río Sequillo. O sea, que podéis haceros una idea de, en fin, del gran caudal que podía llevar su cauce. Y entonces, bueno, pues allí éramos enteramente libres, subíamos al monte, estábamos en contacto con los animales, con los burros, con, en fin, las ovejas, las vacas, es decir, todo ese mundo al que yo luego he agradecido tanto. En fin. Vamos a ver, la verdad es que es una idea muy original, que yo felicito al que se le haya ocurrido, este número 10, que cada uno elija, como ha dicho muy bien Gonzalo, pues esos 10 momentos de epifanía. Yo había pensado en principio hablar de 10 libros que me habían, en fin, que habían sido importantes en mi vida personal y mi vida como lector, pero finalmente sobre la marcha pues me ha parecido que más que de 10 libros, voy a hablar de 10 historias. 10 historias que han sido importantes por una razón u otra en mi vida. Y las 2 primeras tienen que ver con las 1001 noche. Entonces, yo recuerdo, siempre cuando volvíamos a Valladolid, normalmente las chicas que servían, entonces eran las chicas de servicio, eran chicas que venían del pueblo. Y eran chicas muy jovencitas, que era la primera vez que salían del pueblo. El pueblo en aquel tiempo era un lugar pues, muy pobre realmente. Yo recuerdo incluso el haber visto a los niños iban descalzos por la calle, o sea, en aquel tiempo no se parecía nada, digamos, a lo que pueda ser ahora, ¿no? Y estas chicas, claro, para ellas, ir a servir a la ciudad, pues era la posibilidad de abandonar el pueblo,
y entrar en contacto con un mundo más amplio, ¿no? Y en general pues iban ilusionadas, aunque lo pasaban muy mal, porque luego se acordaban de sus padres, de sus hermanos, lloraban por las noches, recordando pues a su familia que habían dejado atrás, ¿no? Entonces yo creo que el primer amor de mi vida fue una de esas chicas. Yo tenía 6 o 7 años, y entonces ella tenía 16 o 17, luego esto lo conté yo en una novela, que bueno, me inspiré en ese primer amor, ¿no? Que se llama El pequeño heredero, que habla de la historia también del amor de un niño de 6 años por una chica de 16 o 17, que es panadera, y en fin, y le acoge, digamos, maternalmente pues a su lado, y entonces él anda detrás de ella pues como si fuera un perrito o un corderito, ¿no? Queriendo siempre estar a su lado. Bien, pues entonces esta novela se inspiró en esa relación que yo tuve con esta chica, y recuerdo que esa chica, había en mi casa un libro que era una antología de las 1001 noche, y entonces a ella, que era casi analfabeta, pues le encantaba que se lo leyera, bueno, me hacía leérselo a ella, entonces yo debía de tener como 7 años por eso, ¿no? Me hacía leérselo, y había una historia sobre todo que le gustaba mucho de ese libro, ¿no? ¿Y cuál era la historia? Como no puedo contarlas completa porque no me daría tiempo, y esta sería mi primera historia, sería la historia de la princesa Labán. ¿Qué es lo que le gustaba a esta chica de esta historia? Esta era una muchacha, una princesa que vivía en un palacio, y entonces, bueno, se había enamorado ardientemente de alguien, de un viajero, pero ese viajero, pues en fin, había seguido su marcha, no le dejaban acercarse a ella, no recuerdo exactamente. El caso es que ella, a consecuencia de ese amor, pues andaba desvelado toda la noche, y entonces, bueno, salía, cuando los demás dormían, salía a los jardines de su palacio, y entonces tal era su deseo, la intensidad de su deseo, tanto anhelaba poder encontrarse con este muchacho que amaba, que entonces su cuerpo desprendía luz. Entonces iba avanzando por los jardines, y según avanzaba, pues iba iluminando los arbustos, es decir, las fuentes, es decir, las fachadas de los pabellones que había a su lado, ¿no? Entonces, bueno, y esto era lo que a ella la fascinaba, sin duda alguna, porque a ella probablemente la pasaba lo mismo, se enamoró de un feriante que la hizo la vida imposible, ¿no? Porque era muy sinvergüenza, y entonces yo creo que ella de alguna forma sentía que su cuerpo también desprendía esa especie, había en ella, en ese cuerpo, esa especie de intensidad, ¿no? Sin respuesta, ¿no? Que era la intensidad del amor, la intensidad del deseo, ¿no? Bueno, ese cuerpo encendido por el amor y por el deseo habla de algo que para mí me parece esencial en la literatura, y que no he dejado de perseguirlo ni como lector ni como escritor, sino que es hablar precisamente de eso, que bien podemos llamar el cuerpo del amor. El cuerpo del amor es ese cuerpo que aparece en ciertos instantes privilegiados de nuestra vida, todos le hemos visto aparecer, todos le hemos tenido en nuestras manos, todos en algún momento hemos sentido que nosotros mismos éramos portadores de un cuerpo así, y el problema que siempre tenemos, el problema que tienen todos los amantes, es qué hacer para retenerle en el mundo, para llevarle a la vida real, ¿no? Entonces ese cuerpo aparece y se aleja de nuestro lado. Entonces yo creo que la literatura, todas las historias que merecen la pena, hablan del rastro que deja ese cuerpo cuando se aleja de nuestro lado. Y entonces la historia de la princesa Labán me sirve perfectamente para hablar de esa búsqueda esencial para mí de la literatura, y desde luego de todas las cosas que yo he escrito, y mi manera de leer los libros, ¿no? En ese libro había otra historia que quiero subrayar, y sería mi segunda historia. Es la historia de unos niños que viven en un jardín, tienen absolutamente todo lo que en fin, en principio es deseable, y porque es un jardín magnífico, hay un palacio, es decir, tienen sirvientes, etc. Pero en un momento determinado, bueno, la historia es muy complicada, no tengo tiempo para contarosla tampoco, ¿no? Pero voy a lo esencial. En un momento determinado se encuentran allí con un anciano, esta historia típica de que, bueno, pues le asisten en alguna de sus necesidades, le dan de comer o le dan ropa para abrigarse. Entonces, bueno, pues este anciano, un poco como agradeciéndoles ese gesto que han tenido, les habla de un lugar maravilloso, un lugar donde está el pájaro, digo, el árbol que canta, el pájaro que habla y la fuente de oro. Entonces, a partir de ese momento, estos niños que hasta ese instante han vivido encantados con el mundo que había a su alrededor, de pronto lo que descubren es que les falta algo, que hay algo que no tienen. ¿Dónde está ese árbol que canta, ese pájaro que habla, esa fuente de oro? Una vez que alguien les ha contado que esos seres, o en fin, esas criaturas,
mágicas y maravillosas existen, solamente viven para encontrar la manera de escapar de ese jardín, de ese lugar en el que ha transcurrido su vida hasta ese instante, y encontrar la manera de acercarse a ese lugar encantado, donde pueden encontrarse con estos objetos del mundo, de estas criaturas del mundo de la fábula. Bueno, en efecto, los chicos terminan abandonando su palacio y inician una aventura que trata de acercarles, digamos, a ese lugar. Esta historia me sirve para hablar de otra cosa que a mí me parece muy esencial. Eso es lo que la literatura, esto también lo dijo Adorno con el pensamiento. Él dijo que la filosofía siempre es preguntarse de alguna manera por lo que no tenemos, por lo que nos falta. Entonces yo creo que todas las grandes historias de alguna forma surgen un poco de ese mismo deseo. Acercarnos a aquello que desconocemos, acercarnos a aquello que en un momento determinado sentimos que no tenemos y que nos falta. Entonces esa búsqueda de lo que nos falta me parece que es una búsqueda esencial en el mundo de la literatura. Y si os dais cuenta, en el mundo de los cuentos hay muchísimos seres a los que les faltan cosas, es decir, están llenos de seres que han perdido las manos, que no hablan, como la sirenita que apenas puede andar, es decir, seres incompletos en definitiva, que yo creo que bien pueden considerarse una metáfora, digamos, de nuestra condición humana, puesto que ser hombre es estar incompleto, es tener carencias, es sentir que hay algo que no tenemos, es buscarlo, es estar haciéndonos permanentemente, ¿no? Entonces, por lo tanto, esa sería mi segunda historia, la historia del pájaro que canta, el árbol que canta, el pájaro que habla y la fuente de oro, la búsqueda de esos órganos.